con nada podemos pagar ese amor tan grande en esa obra perfecta, en ese sacrificio perfecto. Nada podemos añadirle, Señor. Gracias porque nos has mostrado esa gracia y ese favor que no merecíamos, Señor, donde nos proviste todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por eso en este tiempo venimos a conocer más de este maravilloso evangelio eterno que se manifestó hace aproximadamente 2000 años en ese Cordero eterno que vino y se sacrificó por nosotros. Agradecidos por tu verdad, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. Declaramos que el espíritu de sabiduría y de revelación está en cada oyente y cada creyente en el nombre de Cristo Jesús, que se alumbran los ojos del entendimiento para que podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Agradecidos contigo, maravilloso Cristo, porque no hay nadie más fiel que tú en todo el universo, y porque nos rescataste de las tinieblas con un propósito de contribuir, Señor, contribuir con ese propósito tuyo maravilloso de poder exaltar y glorificar y dar a conocer e impartir a Cristo a esta humanidad. Gracias, Señor, te honramos, te adoramos. Gracias por la mente de Cristo que ya depositaste en nosotros. Ahora nosotros tenemos esa habilidad de poder utilizar esa mente, Señor, a través y cada vez que renovamos el entendimiento y transformamos esta alma, y se transforma con tu palabra, Señor, porque no hay otra forma de transformar el alma sino con la palabra maravillosa de gracia. Precioso Rey, agradecidos porque estamos cerrando ya en pocos días un año más, Señor. Agradecidos porque nos has conservado, nos has ayudado, has estado en nosotros y con nosotros, Señor. Agradecidos por esa revelación que nos has dado de este maravilloso pacto en Cristo Jesús. Declaramos que todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Declaramos que llevamos cautivo esta alma, Señor. Todo aquello que no ha sido, donde tú no has sido formado, Señor, todavía lo llevamos cautivo a la obediencia tuya en la cruz del Calvario, Señor, donde tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso se renueva esta mente en el nombre de Cristo Jesús, para participar en el propósito eterno y que tú seas formado en nosotros, Señor. Ese es el único objetivo, estar aquí reunidos, congregados, escuchando tu palabra, que tú seas formado para que tú te expreses a través de nosotros y esta humanidad pueda ver a través de nuestras acciones tu luz, tu amor y tu fidelidad. Honramos tu palabra, te honramos, Espíritu Santo, a ti, porque tú eres el que nos guía, nos dirige y nos habla para poder expresar a Cristo. Gracias por cada día. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues son bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Y creo que ya estamos transmitiendo, aún no me aparece la publicación, pues estamos ya transmitiendo por Fe y Poder Guadalajara. Fe y Poder Guadalajara. Estamos transmitiendo ya, aunque no me aparece aún la publicación, pero el vivo, si podemos compartir, por favor. Ok, ahora sí ya me apareció. Muy bien, pues sean todos bienvenidos las personas también que nos ven, no nada más los de acá, sino también los que se conectan cada viernes o cada domingo con nosotros a través de este medio que es Fe y Poder Guadalajara, que es la página oficial de la congregación, y también a través de Palabra Fe y Gracia Jalisco, que es el Facebook adicional que tenemos. Cada persona que nos ve de la República Mexicana, cada ciudad, estado, población, son todos bienvenidos. Cada persona que nos ve también de las distintas ciudades, poblaciones de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados
Unido Norteamérica, cada persona que nos ve del continente europeo y cualquier otro país o continente de habla hispana, sean todos bienvenidos. Les recuerdo que acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México, donde estamos transmitiendo. Tienen una familia en Cristo Jesús acá en México y estamos para servirles, para ayudarles en lo posible, si así es que el Señor lo determina. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos con la palabra. Continuamos con esa revelación, el entendimiento y el contraste que existe entre la carta de Santiago y la carta del apóstol Pablo. Es importante entender estas verdades eternas, porque realmente son verdades eternas que se plasmaron a través de las distintas cartas del apóstol Pablo. Obviamente el nuevo pacto se estableció a través de la venida de Cristo Jesús, ese pacto eterno que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero si bien es cierto, al que se le dio esa revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, al que se le dio la revelación de la gracia, al que se le dio la revelación de dónde estamos nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como esposa de Cristo, dónde estamos posicionados, pues es algo que se le dio al apóstol Pablo. Por eso es importante contrastar lo de las cartas del apóstol Pablo con la carta que ya analizamos, pero ahorita la estamos contrastando. Básicamente estamos haciendo una diferencia, ¿no?, entre Pablo y Santiago, y hemos entendido hasta el día de hoy que pues sí existe diferencias, ¿no? Aunque mucha gente dice que no hay diferencia entre Pablo y Santiago, pero es por demás querer acomodar la escritura o la Biblia, querer acomodar el nuevo pacto a través de lo que habló Santiago y lo que habló el apóstol Pablo, porque ambos difieren. Santiago habló en un contexto de creyentes nacidos de nuevo, creyentes en Jesucristo, pero basados todavía en reglas, comportamiento y aplicación de la ley mosaica. Por obviedad, la carta del apóstol Santiago, aunque esté en el nuevo pacto, se considera parte del nuevo pacto. Aún así, podemos considerar como una carta que está en un periodo de transición entre el judaísmo mesiánico, los que creyeron en Jesús, los verdaderos judíos mesiánicos, no los que están ahorita o se autonombran judíos mesiánicos, que realmente son falsos judíos mesiánicos, sino realmente los que nacieron allá en Israel y tienen descendencia israelita, que creyeron en el Señor Jesús. Entonces ese fue un periodo de transición cuando se escribió la carta de Santiago. Obviamente las normas y todas las reglas de comportamiento y de conducta, excepto respecto a la salvación, está correcto en el apóstol Santiago, porque era para un pueblo que iba en transición para llegar a la iglesia de Jesucristo, y la revelación del apóstol Pablo, que no nada más era para la iglesia gentil, sino también era para la iglesia judía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, toda la revelación que se le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo de este maravilloso y nuevo pacto no fue nada más para los iglesia gentil de cualquier otro país que creían en el Señor, es decir, Gálatas, Corinto, Romanos, ejemplo, sino también era para el pueblo judío que había creído en el Señor. Sin embargo, Santiago se escribe mucho antes de la carta del apóstol Pablo, por eso no se pueden complementar, es imposible complementar, ni aunque se ajusten los tiempos o las fechas en que se escribieron ambas cartas, es imposible que puedan coincidir con el aspecto doctrinal, ¿ok?, respecto a la salvación. Y por eso estamos viendo la importancia de por qué sí Pablo contrasta a Santiago. Es al revés. Pablo contrasta, inclusive podemos decir que contradice a Santiago. ¿Por qué razón? Si contradijo al apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2, versículo 14, 13 en adelante. Si contradijo al apóstol Pedro, ¿usted cree que no haya contradicho al mismo tiempo lo que creía Santiago? Por obviedad era lo mismo. Sin embargo, Pedro fue un obstáculo en Gálatas capítulo 2 al evangelio que se le encomendó a Pablo para las iglesias gentiles, es decir, no judías. Fue un obstáculo el apóstol Pedro, y por eso Pablo lo confronta.
sea, ¿cómo es posible que convivas y entiendas la gracia porque comes cosas que ya no te prohíben, que se llamaba, creo, alimentos permitidos por los judíos, que se llamaba kosher, es algo así, tiene un nombre raro, que son los alimentos permitidos, pues, de Levítico capítulo 11. Entonces Pedro comía alimentos que comían los gentiles, que no estaban prohibidos para los judíos. Y no nada más eso, sino que estaba contaminando a la iglesia. Cuando llegan los que venían de Jerusalén, los judaizantes, contaminan al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice la Biblia que se retrae, o sea, es decir, se aleja de los gentiles. Entonces póngase a pensar, si Pedro no era influenciable este hombre por el grupo judaizante, fue totalmente influenciable, ¿ok? Porque en sí la iglesia judía cristiana sí estaban obligados a guardar la ley. Imagínense Pedro haciéndose al estilo de los gentiles, viviendo como gentil. Entonces sí es algo complicado lo que se presentó en Gálatas, en las iglesias de Galacia, ¿ok? Entonces, por eso es importante hacer un contraste entre Santiago y el apóstol Pablo, aunque entendamos que aún en las cartas de Pedro ya se habló unas cosas diferentes, ¿no? O sea, el apóstol Pedro fue uno de los que yo creo, de los judíos, que yo pienso y creo que entendió un poquito más la gracia que otros, bueno, entre Pedro y Bernabé, ¿no? Que entendieron un poquito más la gracia, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Por eso es importante estar hablando y seguir hablando de esta gracia maravillosa, ¿ok? Bueno, si tiene oportunidad de compartir, todos los que nos ven por internet, si tuviese esa oportunidad, hágalo, porque vamos a ayudar a alguien, vamos a libertar a alguien de la religiosidad y del legalismo, ¿ok? He visto, me tocó ver en esa semana un aniversario en cierta ciudad, en cierto lugar, un aniversario que tuvieron una congregación de palabra de fe, y yo me doy cuenta, pues ahora sí notamos, cuando conocemos el evangelio de la gracia, notamos la gran diferencia que existe entre lo que antes se conocía como palabra de fe, o se conoce como palabra de fe en la actualidad. Literalmente, aunque hay una gran, ¿cómo le puedo decir? Hay una gran revelación respecto a algunas cosas de la bondad de Dios y algunas cosas o una parte de la obra terminada de Cristo, aunque no la completan toda la obra de Cristo, porque para ellos Cristo terminó la obra respecto, por ejemplo, a que ya no tenemos que ayunar o hacer obras para sanar, porque Cristo culminó la obra. Pero para ellos aún todavía no hemos sido justificados o declarados justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tienen una gracia o predican una gracia a medias, pues no sé si me entienden, un evangelio de la gracia a medias, entre un poquito de gracia para unas cosas y para otra, para la justificación no aplican la gracia. Ellos creen que tenemos todavía que seguir haciendo obras, porque si no, inclusive podemos perder la salvación si no hacemos obras, ¿ok? Entonces realmente fue interesante poder ver estos videos, porque realmente pude ver cómo yo estaba antes, pues pude reflejarme en ese tipo de palabra, donde todavía le dicen al Espíritu Santo, vamos al templo, que es la congregación, vamos al templo a buscar la presencia de Dios. Entonces te das cuenta con ese tipo de conceptos que ahora, cuando entendemos gracia, entendemos que ya fue culminado todo eso y que Cristo nos dio el Espíritu Santo, envió el Espíritu Santo para nosotros, y la presencia de Dios habita en cada creyente. Ya no es una presencia que se esfuma, o que de repente viene el Espíritu Santo y luego se va, y luego desciende y luego se va. Ya no es así, ¿ok? Pero fue interesante poder escucharles. Pero cada vez que yo escucho personas que están en ese sistema, aún peor los que están todavía en el cristianismo evangélico tradicional, desde el pentecostalismo y de ese tipo de cosas, o el neopentecostalismo, y veo pues la carencia
de un entendimiento del nuevo pacto, la carencia de un entendimiento de Cristo en nosotros, la carencia de un entendimiento de lo culminado y lo que ya se concluyó, se terminó en la cruz del Calvario. Entonces, por eso nos debe hacer reflexionar a nosotros en que, a dónde todo lo que nos ha dado, todo lo que nos ha regalado Cristo de conocimiento. La idea principal en esto no es hacer una comparativa para decir que somos mejores porque sabemos más en ningún momento, ¿no? Sino como un acto de reflexión y agradecimiento a nuestro Señor, de dónde nos sacó, porque estábamos en esas tinieblas y de ahí nos liberó el Señor. Entonces, por eso yo valoro mucho el evangelio que estamos predicando ahora, que es el evangelio de la gracia, que no existe otro evangelio. ¿Entendemos eso? No existe otro evangelio. Entonces, pues continuamos y vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 17, lo que el apóstol Pablo dijo. Es importante señalarlo. Filipenses capítulo 1, 17, el apóstol Pablo habló de mi evangelio, el apóstol Pablo habló del evangelio de su Hijo, el apóstol Pablo habló del evangelio de Cristo. En otras palabras, nunca mencionó la ley mosaica, nunca mencionó una combinación de pactos. Filipenses 1:17, ¿listos? Dice así la palabra: pero dice, bueno, vamos a desde el 16 pues, o 15 más o menos. Algunos, a la verdad, dice Pablo, predican a Cristo por envidia y también por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, es decir, por pleito, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, la carta a los filipenses también fue una carta que escribió el apóstol Pablo cuando estaba en prisión, en los últimos días de su vida, después que fue encarcelado, creo que en el año después del 60, después de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que para él era una gran aflicción. De estos que está hablando el apóstol Pablo, eran personas que no predicaban la ley, si se da cuenta. O sea, no predicaban la mezcla de pactos. El detalle es que predicaban a Cristo. Entonces, el evangelio se trata de la predicación de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ese es el gran problema. Y por contienda, es decir, por pleito. Qué feo sería que alguien predicara a Cristo por competencia. Ahora nos encontramos mucho ese problema en la actualidad en la iglesia de Cristo, porque se predica a Cristo, por decirlo así, pero no lo hacen de buena voluntad para liberar, ayudar, rescatar a alguien de esas tinieblas, porque sabía que hay hermanos en Cristo en tinieblas. Aquel hermano en Cristo que no conoce el evangelio, Cristo no puede ser formado en él, en su alma. Por obviedad, Cristo no puede ser expresado a través de él. Y si Cristo no se expresa, entonces, en otras palabras, es el cuerpo o la iglesia de Cristo que está inoperante en este tiempo. Una parte de la iglesia de Cristo, mi hermano, está en tinieblas e inoperante, porque es más el temor que le tienen al diablo y se congregan por temor al diablo, que realmente porque Cristo se ha formado y conozcan más a Jesucristo. Entonces, se congregan porque hay líderes del sistema religioso que les infunden temor. Otros continúan en el evangelio a causa de
presión, puede ser presión psicológica, obviamente, tiene que ser presión psicológica. Sin embargo, cuando alguien predica a Jesucristo y lo predica no con la intención de liberar, porque hay otros que predican a Cristo, no sé si dijo el apóstol Pedro también, que se predica por ganancia, es decir, por sacar un provecho de las personas. Cada vez que se convierte un empresario en los lugares donde están, ellos no ven haber librado a una persona del infierno. Muchas personas ven a los congregantes con el signo de peso, ¿sí sabía? Muchos líderes, muchos ministros ven a los congregantes con el signo de pesos. Qué feo todo eso, ¿no? O sea, no están predicando a Cristo realmente, porque el hecho que Él nos haya rescatado del mundo de tinieblas, hay un compromiso para participar con ese propósito de nuestro Padre Celestial, que tenemos que impartir a Cristo, o sea, se predica a Cristo para que sea impartido en personas que no lo conocen, salgan de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces, si no lo hacemos de buen corazón y con esa finalidad de participar con el Señor en ese propósito eterno, entonces es porque, por eso el apóstol Pablo hablaba, o sea, ¿cómo vas a predicar a Cristo por contender? O sea, ¿vas a predicar a Cristo para pelear? ¿Para decir que tú tienes más conocimiento que otros? ¿O se trata de que Cristo esto sea para bendición, pues, y de que Cristo sea formado en ellos? Entonces, mire, seguimos leyendo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Sabemos que no es buena actitud, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. ¿Qué significa que no son sinceros? Cuando te encuentras, digo, en mi experiencia, en el tiempo que estuve en el Señor, cuando fui un congregante normal, en una congregación, que era un congregante, bueno, estuve en algunas congregaciones, ¿no? Tampoco fui de los que estuve mucho cambiándome de un lado a otro, pues no anduve como una rana saltarín, ¿no? No anduve como un chapulín así, ¿no? Como dicen, chapulines andan de un lugar a otro, no anduve así, ¿no? Porque muchos critican eso, ¿no? Es que parecen un chapulín, ¿no? Andan de un lado para otro brincando, a ver cuál congregación les llena más, ¿no? No es la idea de Dios tampoco, pero tampoco la idea de Dios que se queden las personas en la ignorancia en una congregación, ¿estamos de acuerdo? No es la idea de Dios. Aquí en Jalisco, no sé si haya más congregaciones donde enseñan el Evangelio y la gracia, donde enseñan el reino de Dios. No sé si haya más congregaciones, que yo sepa, no he encontrado ninguna. De la que sí encontré cuando éramos de palabra de fe, pues eran personas, sí encontré, hay congregaciones de palabra de fe, pero en sí de palabra de gracia que yo conozca, según yo no. Bueno, por lo menos en la zona urbana, ¿no?, de Jalisco, no conozco ninguna congregación. Había una de una persona, pero la cerraron. Eso sí, me enteré. Digo, me enteré porque los seguía, también los escuchaba yo. Me da gusto escuchar una congregación de gracia, pero al parecer creo que somos la única que queda por acá en Jalisco de congregación de gracia, donde enseñamos el Evangelio de Cristo, sin mezcla de pactos. Eso es importante aclarar, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues por la misma gracia de Él que nos está capacitando continuamente para expresarlo, para mostrarlo y para mostrar su gracia maravillosa. No es en nuestra humana habilidad o capacidad, sino es Él a través de nosotros, ¿ok? Pero hay que entender que no cualquiera entiende la gracia. Muy complicado es para las personas entender gracia. Para yo poder entender gracia, lamentablemente una vez iba a estudiar gracia, la pospuse porque creí que era una serie. Así me lo habían enseñado, que la gracia era una serie, o sea, una serie de enseñanzas donde concluías la enseñanza y ya terminabas con el tema de la gracia. Y ahora hay que hablar del tema económico, hay que hablar del tema de la sanidad, hay que hablar del tema
otro tipo de temas, pues hay que hablar acerca del buen comportamiento de la gente, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo no me decidí a estudiar el tema ese de la gracia cuando es el principal, es el evangelio prácticamente, ¿no? Entonces, enseñaba otras cosas, enseñaba de la bondad de Dios, sí. Eso sí que exageramos en el conocimiento de la bondad del Señor. Pero el evangelio, porque me habían enseñado que era una serie, como les digo, no lo había estudiado en sí, pero cuando me propuse estudiarlo, pues lo entendí, es lo bueno. Y lo más maravilloso de todo, que no lo aprendí con una persona que enseñaba gracia con mezcla de pactos, gracia más ley, gracia más obras. Si lo hubiera aprendido ahí, desafortunadamente ahorita no conociéramos lo que conocemos. Pero es el Espíritu Santo también mostrándonos, revelándonos la verdad. ¿Cuándo saben que Él nos guía toda la verdad? Él nos guía toda justicia, ¿ok? Y nos enseñó la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es importante entender lo que dice el apóstol Pablo. Algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Es decir, no hay sinceridad. ¿Qué entendemos por el contraste o la diferencia entre sinceridad? ¿Cuál es la diferencia? El antónimo, ¿no? ¿Qué es, Michelle? Antónimo, pues, lo contrario a sinceridad. ¿Qué es? Hipocresía. ¿Estamos de acuerdo que es hipocresía? ¿Qué más? Diferente a sinceridad. Pues mentira puede ser. ¿Qué más diferente a sinceridad? Engaño. ¿Estamos de acuerdo que es engaño? Diferente a sinceridad, ¿qué más podemos mencionar? Alguien que no es sincero significa que es alguien que finge. ¿Me entiende? Que finge y no enseña el evangelio sinceramente. Entonces, también es aquel que no encuentra conveniencia en enseñar el evangelio. O sea, no ve el área económica, no ve el beneficio propio. Esa es una persona que es sincera, pues. De otra manera, todo es un maquillaje, todo es una carátula, todo es un fingimiento. Porque yo he visto, mi hermano, desde lo que fingen hablar en lenguas hasta los que fingen ser muy espirituales cuando oran. Sí sabía que hay mucho, digo, entendiendo que la palabra hipócrita también significa que es una actuación, pues es como si fuera una actuación, pues. Hay mucho creyente en Jesús, mucho ministro que finge. Algunos fingen que son santos, santurrones, pero ni siquiera esa santidad que ellos predican externa, ni siquiera la cumplen. Cuando ya los conoces te has dado cuenta que no es cierto. Entonces, no enseñando, no sinceramente, y donde se ve mucho en el área, mi hermano, cuando no enseñan el evangelio sinceramente, ni de buena voluntad, sino que lo enseñan por envidia, por contienda, y no sinceramente, es cuando te encuentras a personas, y vuelvo a insistir, en el área financiera. O sea, preferencias en el área financiera, pidiendo, bueno, usted se fija que nosotros por internet nunca mencionamos que las personas que nos escuchen por internet ofrenden para que nos apoyen aquí. Nunca lo va a escuchar usted, ¿verdad que no lo escucha? Bueno, hay personas que por internet, a pesar de que los congregantes se cubren los gastos totales de lo que representa una renta local, de lo que representa equipo, de lo que representa a lo mejor pago de algún ministro o uno que presta su servicio de ayuda y se les paga un salario, un ejemplo. Sin embargo, se quedaron con la mala costumbre, y esto se da mucho en la palabra de fe, con la mala costumbre de estar pide y pide y pide y pide y pide y pide y pide. Se la llevan pidiendo dinero por internet, a pesar de que su congregación lo sostiene a ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿usted cree que hay una sinceridad? Que nada más se le dan pide y pide y pide, a pesar de que está suplido todo, y siguen pide y pide, y por internet duran media hora dando una enseñanza. O sea, se termina la enseñanza normal y se quedan media hora hablando por internet, hablándole a los congregantes y hablando a gente de internet, la bendición de sembrar, la oportunidad y aparte que se autocatalogan
como el mejor ministerio, como tierra deseable para que la gente siembre, porque van a cosechar más. ¿Me entiende? Eso, mi hermano, no hay sinceridad en esa gente. Ellos solamente ven el beneficio propio. Solamente ven el beneficio personal. No lo hacen por ayudar a la gente, los hacen por amor al dinero. Usted se los encuentra, mi hermano, sí. Ahora dice el apóstol Pablo: unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros, dice, que enseñan a Cristo, anuncian a Cristo por amor. Qué maravilloso amar al rico que llegue a la congregación como al pobre que llegue a la congregación. Para ambos, hacerlos al rico, hacerlos más rico con la palabra de gracia, entendiendo que Cristo se hizo pobre en la cruz del Calvario. En su ministerio no fue pobre, en la cruz del Calvario le cayó la maldición de la pobreza. Que Él se hizo pobre para enriquecernos en el área financiera con un propósito, para su propósito. Entonces, y al pobre que cree, igualarlo al rico también, porque el evangelio trae beneficios, aunque no enseñamos el evangelio. ¿Cómo le puedo decir? No enseñamos el evangelio, o las añadiduras del evangelio no las enseñamos sin conectarlas con el propósito eterno del Padre. Es decir, si yo voy a ser enriquecido, ¿para qué va a ser? Para toda buena obra, para impulsar y extender el reino y la predicación de Jesucristo y de este maravilloso pacto. Si voy a ser sano de una enfermedad incurable, no predico a la gente para que sanen para su propio beneficio, sino predico para que sanen, sean saciados de larga vida y participen a la predicación de Jesucristo, que es el propósito eterno del Padre. ¿Entendemos? O sea, en otras palabras, no enseñamos un evangelio donde quedan suplidas las necesidades, sino enseñamos un evangelio donde quedan suplidas las necesidades con la finalidad de participar para que Cristo sea conocido. ¿Ok? ¿Entendemos? Pero nunca dejaremos de enseñar que ya se pagó la obra perfecta y completa de la cruz. Se hizo pobre para que yo fuera rico, sí, para participar para su propósito. Llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario para que yo sea sano, sí, para participar en su propósito. Entendemos que hay una finalidad, pues. Hay un fin, hay un propósito eterno que se tiene que cumplir, y nosotros somos participantes de ese propósito. Obviamente que si lo decidimos, pues si lo queremos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:17: pero otros enseñan a Cristo por amor, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice el 18: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, unos enseñan a Cristo por pretexto, dice el apóstol Pablo, y otros por verdad. Existen dos tipos de ministerios. Ahora lo que he aprendido en la gracia, que existen dos ministerios para la iglesia de Cristo. Uno es el ministerio de la reconciliación, y el segundo, reconciliación, me refiero a la predicación de Cristo, reconciliar con Dios a esta humanidad a través de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Por la predicación de Jesucristo. Y existe el segundo ministerio, que es el ministerio, por eso esta serie se llama Ministros Competentes, ¿ok? Esta serie se llamó ¿cuál es el propósito para los ministros competentes en este 2023? ¿Ok? Y el otro ministerio es el ministerio de la edificación. Son diferentes los dos, porque uno pretende rescatar de las tinieblas a las personas e introducirlos al reino, y los otros, y el otro ministerio de la edificación se refiere a darle el mecanismo, las formas o el mecanismo en que la persona va a vivir aquí en la tierra o en este reino al cual pasamos, ¿entiende? Es decir, vamos a vivir por fe. ¿Entendemos? Enseñarles esta gracia maravillosa,
enseñarles literalmente quién es el que habita en nosotros y el que debe expresarse a través de nosotros, enseñarles los códigos de este reino, pues como dicen algunos. Entonces, el problema es que cuando el que anuncia el evangelio o participa en el evangelio, en el ministerio de la reconciliación, quiere pertenecer a fuerza al ministerio de la edificación de la iglesia. ¿Ok? Ese es el gran problema. Sin tener una capacitación, una capacidad, sin prepararse. Por eso yo cada día anhelo con todo mi corazón tener que dedicarme al 100% pues a la obra, porque la verdad quiero prepararme más. Y quiero prepararme más para ayudar a más personas. Esa es la idea principal. No quiero prepararme más para ser el ministro Sergio Soto, paseándose por todas las naciones, predicando a lo mejor, sí, y siendo reconocido, exaltado, y que todo el mundo conozca a Sergio Soto. O sea, olvídese. No es el objetivo. El objetivo es ayudar a esta humanidad, ayudar al hermano que está en tinieblas, ayudar al hermano que está viviendo, aunque ellos no lo creen así, viviendo en una religiosidad, mi hermano, viviendo y habitando y combinando los pactos, todavía trayéndose cosas de la ley de Moisés para aplicarlas en este maravilloso pacto de gracia. Entonces ese es el objetivo, pues. Por eso dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, dice el versículo 18, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, no se trata nada más de la predicación de Jesucristo, se trata de la impartición, de entender la vida de Cristo que ya portamos, y se trata también de la formación de Cristo en nosotros. O sea, ¿cómo podrá? Yo lo veo así. ¿Qué pasa cuando alguien hace una serie de un modelo de ropa, de un tipo de ropa, a lo mejor de un pantalón, de un corte de pantalón de mezclilla, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría cuando saca una marca, un tipo de corte, una moda nueva? Siempre se hace un molde anterior. ¿Estamos de acuerdo que ese es un molde? De las diferentes tallas, ¿sí? Pero cada talla se hace un molde. La idea principal es que la fábrica a la cual se le la máquina que procesa la mezclilla, se le da la instrucción de que basado en ese molde haga todos y cada uno de la ropa, de los pantalones que van a salir, un tipo de serie de pantalón, todos igualitos. ¿Entendemos? Pero ¿qué pasa cuando la máquina se distorsionó, funcionó mal, no operó correctamente, o el operador de la máquina por ahí se durmió, se quedó dormido, y la máquina comenzó a sacar pantalones más anchos, otros más cortos, otros de arriba anchos y de abajo cortitos, por decirlo así, o viceversa, como de los años 60, de los hippies, que eran grandotes de abajo y pegados de arriba. Imagínense. ¿Qué pasa? Ese tipo de producción, siempre en las empresas o en las industrias hay control de calidad. ¿Qué diría el control de calidad? Que estuvo perfecta la producción de esa serie de pantalones basados en ese molde, o los va a desechar. Los va a desechar, obviamente. Entonces, la idea de estar en Cristo no es que, no estamos hablando de robots, estamos hablando de la formación de Cristo. O sea, que Cristo se exprese en cada creyente de la misma forma o de la misma manera. Nos estamos dando a entender. No se trata de robots, sino de que Cristo se esté expresando. Es decir, ¿cómo esta humanidad va a ver a Cristo? Bueno, por mis buenas acciones va a ver a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Por mis buenas obras, esta humanidad va a ver a Cristo, no va a haber otra forma. Las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, Juan 14:12. En otras palabras, Cristo anduvo sanando a los enfermos, usted y su servidor podemos andar sanando a los enfermos, ¿estamos de acuerdo? A Cristo lo seguían los milagros, las señales y las maravillas,
nosotros entonces también nos siguen los señales, los milagros y las maravillas y el poder de Dios, obviamente, que incluye todo esto. La gente verá entonces a Cristo en nosotros, a Dios en nosotros. Entonces, de esa manera, nosotros estamos operando bajo el mismo lineamiento y bajo el mismo molde como operó Jesucristo sobre la tierra, entendiendo que el Cristo eterno ahora habita en nosotros y se expresa a través de nosotros. Cuando anduvo en Cristo 3 años y medio en la tierra, así mismo debería andar ahora en este tiempo el Cristo glorificado que habita en nosotros. ¿Entendemos? De la misma forma. ¿Por qué? Porque Cristo no se va a manifestar diferente a su cuerpo aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, todos deberíamos de estar operando como Cristo en la tierra, porque somos Cristo en la tierra, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa cuando sale todo distorsionado? Que un hermano, no, pues es que yo no creo en la sanidad, no, pues es que yo no creo en los milagros, no, pues es que yo no creo en los dones del Espíritu Santo, pues es que yo no creo en esto y no creo en otro. Entonces, no creo que Dios es bueno, no creo que Dios me puede sanar, no creo. Pónganse a pensar, no hay un molde, es decir, no estamos amoldados a Cristo Jesús. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se hagan al molde de este mundo, sino transfórmense, es decir, para hacerse al molde de Cristo. Renueven el entendimiento para que comprueben realmente cómo opera Cristo aquí en la tierra, es decir, su voluntad es buena, agradable y perfecta, es de la manera en que opera Cristo en la tierra. ¿Estamos captando? Por eso es importante entender esto. Ok, muy bien. Filipenses 1. Y bueno, sigue Pablo ahí con su situación en la cárcel. Pero vamos a ver otro texto bíblico para... Entonces, o predicamos a Cristo por contienda, por vanagloria, no sinceramente, o por ganancia deshonesta, o por conveniencia de sacar dinero a las personas, o por tener, inclusive personas que predican a Cristo para tener multitudes y jactarse que es el gran apóstol y el gran pastor de multitudes, a tal grado que en congregaciones se llega a pensar que el pastor es el superungido de ese lugar, porque es una congregación grande. Hay otros que se jactan y su propósito, no el propósito del Padre, sino su propósito es tener una cadena de congregaciones que pertenecen a su cobertura. ¿Sí sabe que de muchos es el propósito? O sea, es decir, me voy a hacer pastor o apóstol para luego ir y que más congregaciones vengan a estar bajo mi cobertura. Yo no entiendo qué cobertura, si nuestra cobertura es Cristo, el Espíritu Santo. Pero bueno, a fin de cuentas dicen ellos, quiero gente para tener una cadena de iglesias para que digan que yo soy el apóstol. O sea, ahí no están predicando el evangelio, ni están permitiendo que la gente sea libre y conozca la verdad. Sinceramente, si no lo hacen con el propósito de tener afiliaciones. Es como si vendieran las membresías del Walmart, pues, algo así, ¿no? O sea, vendo membresías para tener más afiliados, ¿no? Algo así. Colosenses capítulo 1, versículo... Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecen fundados, dice el apóstol Pablo. ¿Fundados y firmes en qué? Así es que saludamos a cada persona que nos está viendo por internet. Comparta la enseñanza, no se quede con la bendición usted solo de entender este pacto. Si en verdad, dice Pablo, Colosenses 1:23, si en verdad permanecen fundados
y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro o servidor. Pónganse a pensar. Sin moverse de la esperanza del evangelio. Pero dice, del evangelio que, del evangelio que han oído. Significa que había un evangelio, no nada más los colosenses, sino los gálatas, sino los romanos, sino los corintios. O sea, habían escuchado un evangelio. ¿Y cuál era el evangelio que predicaba el apóstol Pablo? El evangelio, dice, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo. Nunca predicó algo diferente el apóstol Pablo, ¿entendemos? A pesar de que era un judío, nunca predicó otro evangelio. Lo que quiere decir que el evangelio que habían oído los gentiles no era el evangelio del apóstol Santiago. El evangelio del apóstol Santiago era: judíos, conviértanse a Cristo, y una vez que ya están convertidos a Cristo tienen que guardar la ley, circuncidarse y cumplir todas las normas, lineamientos que marca la ley de Moisés. A tal grado fue el evangelio de la circuncisión que predicó Pedro, que predicó el apóstol Santiago, que se tuvo que hacer una carta o una epístola a los hebreos, aclarando la preeminencia de Cristo sobre los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea, aclarando la preeminencia o el primer lugar de Cristo sobre el sacerdocio del antiguo pacto, aclarando la preeminencia de Cristo sobre cualquier obra que pudieran hacer los hebreos convertidos a Cristo, teniendo por inmunda la sangre de ese pacto, la sangre del Cordero que los libró. Si vino el Cordero a librarlos de una ley una ley impositiva que les cargaba o les cargaba siempre la culpa como pecadores, y ahora viene Cristo y los hace libres, y ellos querían volver a continuar, inclusive a sacrificar animalitos. ¿Sí sabía que los hebreos convertidos a Cristo querían seguir sacrificando animales? Por eso se escribe la carta a los hebreos. Por eso Pablo dice: si en verdad permanece fundados y firmes. Fundados, es decir, nuestro fundamento siempre será Cristo, y Él es el único que nos va a mantener firmes sin movernos de la esperanza del evangelio. Es impresionante cómo Pablo defendió el evangelio de la gracia. Luego continúa, versículo Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que anunciaba el apóstol Pablo? El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio que había estado oculto? Mi hermano, los que quieren enseñar la ley de Moisés, antiguo pacto, sin considerar las sombras, los tipos de Cristo, es decir, ver a Cristo en el Antiguo Testamento y antiguo pacto de la ley, sino agarrar la ley y el antiguo pacto para poner ejemplos de comportamiento de la iglesia de Cristo. Es decir, tienes que hacer obras porque los de la ley de Moisés hacían obras, ahora tú tienes que hacer obras como iglesia de Cristo. Todos ese tipo de personas que quieren traer lo antiguo a lo nuevo, no es más que echar vino nuevo en odres viejos. Es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el Señor Jesús con el vino nuevo y los odres viejos? Simple y sencillamente el odre se rompe. No puedes tener un vestido nuevo y agarrar, o viceversa también,
no puedes tener un vestido nuevo y agarrar un remiendo de un vestido viejo. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría un vestido viejo y agarrar un vestido nuevo? No coincide. ¿Estamos entendiendo? No coincide que ahora traigamos lo que era sombra, lo traigamos como si fuera una realidad, cuando no es una realidad en la actualidad. En esta verdad presente que es Cristo, no es una realidad todo lo que se vivió en sombras. Por eso eran sombras, eran figuras, eran tipos de Cristo y de la iglesia. Por eso dice Pablo, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado. O sea, lo que era misterioso y secreto, ¿qué cree? Porque hay muchas personas que dicen, es que no conocemos los misterios de Dios. Como había un hombre en Estados Unidos llamado James Dobson, que escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él narra muchas historias de las vivencias que él, en las cuales participó o le tocó conocer. Y dentro de tantas vivencias en el evangelio, que yo le llamo el evangelio del sufrimiento, donde todo el mundo tiene que padecer, y el problema es que todo el mundo padece porque Dios así permite que padezcan, pues sí, porque Dios es el causante que esa gente padezca. Entonces, este hombre decía que era un misterio, que no sabía por qué un hombre prominente que estudió medicina en una universidad de Estados Unidos, que era un hombre que conocía a Cristo, se congregaba comúnmente, no fallaba en la congregación, era un hombre fiel, estaba a punto de casarse con una mujer inclusive, ahí en Estados Unidos, pero este hombre resultó con una enfermedad incurable y solamente le dan 3 meses de vida. No entendía él por qué este hombre que tenía un futuro maravilloso en Cristo, no entendía ese misterio de Dios, porque este hombre se tenía que morir en 3 meses. Y no sé si días antes o semanas antes se casó y luego se murió. Pero él no entendía por qué Dios operaba de esa manera. No entendía por qué Dios, en su gran misterio, en sus grandes secretos, no entendía por qué Dios actuaba de esa manera. Es decir, se llevaba a los buenos y a los borrachos drogadizos que andaban ahí en los Estados Unidos en la calle, seguían vivos. Dígame si no denota ignorancia ese tipo de libros. Anticristo, ese libro, ¿cómo se llama el libro? James Dobson. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, por eso dice ese hombre, es un libro, así, Sergio Soto dice que es un libro satánico, aunque fue escrito por un cristiano. Es un libro anticristo, mi hermano, porque Cristo vino a la tierra y llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y ahí Él fue maltratado, fue golpeado, fue traspasado, fue latigado, desgarrado, molido, para que a través de esas heridas nosotros pudiéramos ahora recibir el beneficio de la sanidad de nuestros cuerpos y la larga vida. ¿Cómo es posible que un hombre esté diciendo que no sabe por qué Dios se llevó a ese doctor prominente y no sabe por qué Dios hizo eso? Por eso dice, cuando lo que Dios hace no tiene un sentido lógico. ¿Y a qué conclusión llegó? Pues que no sabe por qué Dios lo hizo. O sea, ¿qué culpa tiene Dios de que ese doctor, ese hermano en Cristo, haya muerto de una enfermedad incurable por no creer que Cristo ya llevó la enfermedad? O sea, ¿qué culpa tiene Dios de la ignorancia de este hombre que escribe un libro con esas historias nefastas? O sea, todo el libro es nefasto, mi hermano. Yo leí una parte del libro, por eso le digo. Dios mío, espero que no me vayan a ver algunos legalistas, como dice el apóstol Ugarte, legalistas de la gracia, porque van a decir que estoy hablando mal del doctor Dobson, que estoy mutilando el cuerpo de Cristo, que estoy hablando mal de la iglesia de Cristo. Dios mío, son errores doctrinales que tenemos que corregir, por Dios. Una vez me acuerdo que estaba corrigiendo un error doctrinal de una congregación del noroeste, donde ellos creían que el Espíritu Santo tenía sexo femenino y tenía sexo con el Padre, porque era una mujer.
Y lo corregí, saqué videos por YouTube basados en la Biblia que era incorrecta esa doctrina. Y, no, y hubo personas que todo un sistema religioso se opuso a mí, de esa denominación, pues. Todo un sistema. Sí, pastores, todos amigos pastores míos se pusieron en contra mía porque hablé en contra de esa doctrina. Ya dejaron de hablarme, me bloquearon en el Face. Dios mío, cuánto sufrí cuando me bloquearon en el Face. Seguramente, ¿no? Me bloquearon del Face, dejaron de hablarme, ya no hubo amistad. Me pusieron mal ante todo un concilio, mi hermano, porque yo les dije que el Espíritu Santo no tenía sexo, es espíritu, por el amor de Dios. Pero ellos creen que los ángeles tienen sexo, que los ángeles tienen, y que los del mundo de los espíritus existe sexo masculino y femenino, para que se vea la incongruencia, pues. Me opuse a todo un sistema, mi hermano, pastoral, religioso, y me hicieron quedar mal ante sus concilios de pastores, me hicieron quedar mal, ¿no? Pero ¿qué cree? Gran parte de todos esos que estaban oponiéndose a lo que yo estaba contradiciendo, esa doctrina, yo no estaba en contra de las personas. ¿Qué me importa el apóstol ese o los líderes o los pastores? Yo lo estaba haciendo para liberar a personas de ese sistema, mi hermano. ¿Y qué cree? Después salieron muchas personas dañadas. Muchas personas dañadas, o sea, dañaron hermanos en Cristo. Y no nada más hubo ese problema, sino hubo personas de la propia congregación de aquí de nosotros que ya no están con nosotros, que se opusieron y dijeron que qué drástico era yo, que por qué hablaba en contra del ungido del Señor, que estaba bien mal yo. Mi hermano, personas fueron dañadas psicológicamente. Personas ahorita ya no se congregan en ningún lugar porque no creen en ningún ministro, a causa del comportamiento de esa persona. Su congregación de 3,000 personas, creo que ahorita no tiene más que 100, algo así, de 3,000 personas que tuvo. En otras palabras, se deshizo. Se deshizo todo eso. Y bueno, todavía creo que sigue ministrando por ahí, con 100, algo así como 100 personas. Y ese es el problema, pues. Yo ahorita hablé de un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro satánico para mí porque no fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y todo lo que no viene de Cristo es contra Cristo. Para mí es anticristo. ¿Me entiende? Sin embargo, habrá personas a lo mejor de los legalistas que van a decir: hermano, no hables mal de los demás. No estoy hablando mal de los demás. Estoy diciendo que es un libro que no fue inspirado por Dios, que no tiene que leerlo, y si lo léalo por favor bajo la perspectiva del nuevo pacto, y entienda que Cristo llevó nuestras enfermedades independientemente de lo que suceda en la tierra, mi hermano. Si en la tierra se muere un pastor, un ministro, un hermano, en Cristo Dios nunca va a fallar. Por eso dice en la carta a los Romanos: si ustedes permanecen infieles, Dios es fiel. Creo que en Romanos capítulo 3 también habló. O sea, ¿qué culpa tiene de que no sean personas que no entiendan lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Es culpa de Dios que alguien muera? No. Es culpa de la ignorancia que esas personas han tenido. ¿Ok? Por eso dice el misterio que había estado oculto. Bueno, salió a relucir esto porque este hombre decía que eran misterios de Dios, que si alguien se moría, pues era la voluntad de Dios, pues. Y no sabía por qué Dios había tomado la decisión de llevarse al doctor. Bueno, Dios nunca tomó la decisión, fue el doctor que no creyó en la sanidad y en los milagros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice Colosenses 1:26: y el misterio que había estado oculto de siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál fue el misterio que fue manifestado? Sigamos, 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio entre los gentiles? ¿Cuáles son las riquezas de esta maravillosa de esa gloria maravillosa? Dígalo.
Cristo en nosotros. Esa esperanza gloriosa es Cristo en nosotros. El sanador vive y habita en nosotros. El dueño del oro y la plata vive y habita en nosotros. Y desea expresar eso. Él desea expresarlo aquí para nuestro beneficio, mi hermano. Para el beneficio de la obra del mismo. ¿Se ha dado cuenta que ya no hay misterio? El misterio que no pudieron ver en el antiguo pacto, antiguo testamento, ese misterio que era Cristo oculto en simbolismos de corderos, era Cristo oculto en simbolismos a lo mejor de las liturgias del Antiguo Testamento, era Cristo escondido ahí a través de personajes del Antiguo Testamento, pero que ahora se nos da a conocer que eso misterioso, que eso que fue un secreto para ellos, ahora es una realidad, mi hermano. Ahora es una realidad que Cristo habita y se expresa a través de aquellos que hemos creído en Él. Ese misterio entre los gentiles que es Cristo, Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esa esperanza gloriosa. Y dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos. Es decir, ya no anunciaba Pablo la ley, ni cuántas obras tienes que hacer, ni pórtate bien para que seas justo, pórtate bien para que seas salvo, pórtate bien para que no pierdas la salvación. No, mi hermano, él estaba anunciando a Cristo. Por eso en sus últimos días en Roma, usted ve el libro de los Hechos, en el último capítulo dice que Pablo estaba en una casa en Roma. Obviamente estaba encarcelado en una casa, pues así estaba. Y estaba él predicando a Jesucristo y el reino de Dios. Eran las dos cosas que predicaba Pablo: a Jesucristo y el reino de Dios. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar. ¿Cuál es la idea de anunciar a Cristo y amonestar a todo hombre y enseñándole a todo hombre? Colosenses 1:28. ¿Cuál es la idea de anunciar y de enseñar a todo hombre? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ya somos perfectos en el Espíritu, que somos espíritus, ya somos perfectos. Ahí ya somos perfectos, pero ¿de qué manera nos va a presentar perfectos? En esta alma que aún no ha sido transformada o está en un proceso de transformación o de santificación. Ahí es donde Cristo se va perfeccionando, mi hermano. Se va conformando esta alma a la imagen de Cristo. Es decir, se va haciendo al molde de Cristo, pues, para que usted me entienda. Y dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Es decir, Pablo entendía que ya no era él, era Cristo en él, el que actuaba poderosamente. Entonces, en otras palabras, hay diferencia entre lo que habló Santiago de la justificación, no nada más por la fe, sino añádele obras a la fe. Entre lo que dijo Pablo, el evangelio de Pablo era predicar a Cristo, para que Cristo sea formado y Cristo sea expresado a través de su cuerpo. ¿Entendemos todo esto? Así es que no se deje llevar y ahora sí le digo, por cualquier viento de doctrina. Entendamos que existe un ministerio de reconciliación, existe uno de edificación o enseñanza, ¿okay? Pero el de edificación o enseñanza, si no incluye la parte de corregir lo deficiente que le dijo Pablo a Tito, no sería un ministerio completo de enseñanza y de edificación. Porque ¿cómo puedes edificar a alguien si primero no destruyes el molde incorrecto? O sea, ¿cómo puedes edificar a alguien si primero, no sé si se ha dado cuenta cuando hacen una edificación sobre otra edificación, ¿qué cree que hacen? ¿Usted cree que agarran las paredes todas llenas
como las hacían antes, de lodo, de ladrillo, y esas paredes que tienen ya 150 años. Digo, me ha tocado ver edificios en el centro de la ciudad de Los Mochis, donde desbarataron todo un edificio en el mero centro. ¿Por qué no agarraron las paredes viejas de 150 años o de 100 años? ¿Por qué creen que no las agarraron y sobre esas edificaron hacia arriba? Porque estaban débiles, ya no iban a poder soportar la nueva estructura, no iban a tener la capacidad para poder dar el servicio que tienen que dar, iba a ser peligroso que construyeran sobre algo que está viejo. Por eso es imposible que a un odre viejo usted le eche vino nuevo. El odre tiene que ser nuevo para echarle el vino nuevo. Usted es una nueva creación como nunca la hubo antes. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, sobre la nueva creación, ¿qué vino se tiene que poner? ¿El viejo o el nuevo? El nuevo. Entonces, ¿cómo va a meterle ley de Moisés a los odres nuevos, metiéndole un vino viejo a un odre nuevo? Se desperdicia el odre, mi hermano. No serviría. Entonces, hasta ahí la vamos a dejar. El día de hoy nos quedamos ahí en Colosenses 1. Lo terminamos. Y vamos a continuar hablando de este maravilloso evangelio. Ese misterio oculto que es ahora Cristo en nosotros. Y cuando entendemos que es Cristo en nosotros, ¿qué andamos buscando en el Antiguo Testamento para ver cómo se comportó David, cómo se comportó Moisés, cómo se comportó José, cómo se comportó Josué y cómo se comportaron esos? Cuando tenemos un mejor ejemplo. Dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como yo soy un imitador de Cristo. Pero hay algo más importante en Efesios capítulo 1. Dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Tenemos a quién imitar? Sí, a lo mejor no bajo la perspectiva de lo que vivieron los discípulos de Jesucristo, pero sí bajo la perspectiva de la iglesia de Cristo en el nuevo pacto, que está totalmente operativa a través del Cristo glorificado impartido en la iglesia, en nosotros, que vino a habitar en nosotros, que opera a través de nosotros y se expresa a través de su cuerpo aquí en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es Cristo en la tierra, operando aquí en la tierra. Muy bien, pues concluimos con eso. Y damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada persona que estuvo conectada, Señor, con nosotros, por cada persona que estuvo siendo edificada a través de esta palabra, Señor. Agradecidos por tu amor, agradecidos por tu verdad, agradecidos porque nos enseñas este maravilloso nuevo pacto, agradecido porque has sido fiel con nosotros, Señor, y porque no eres un Dios que nunca falla. Nunca nos fallarás. Nosotros estamos en ese proceso de la transformación del alma, Señor, de la formación tuya. Por eso aún todavía a lo mejor podemos fallar, pero vamos hacia ese perfeccionamiento del alma, Señor, en el entendimiento de que ya somos perfectos, espiritualmente hablando, Señor. Y nuestra idea es poder contribuir a ese maravilloso reino, ese maravilloso propósito, y que este reino sea expresado por tu iglesia, Señor, sea extendido por tu iglesia a toda la tierra, Cristo. Agradecido por esa obra completa y terminada en la cruz, porque somos sanos por tus heridas, porque somos saciados de larga vida para cumplir ese propósito. Gracias, Cristo. Gracias por enseñarnos esta verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Cristo. Muy bien, pues nos despedimos de las personas que están conectados: Alexia Marín, Yesenia, el ministro Federico Lara, que nos ve acá de los Estados Unidos, y personas que a lo mejor estuvieron conectadas. Posiblemente no alcanzo a ver sus comentarios porque quedaron anteriormente, pero
Les recuerdo que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, son bendecidos en Cristo. Les recuerdo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les son multiplicadas a cada uno de ustedes. Les recuerdo que cada día tenemos que seguirnos edificando en la palabra de gracia, en la palabra del reino que nos trae el Señor a través de diversos ministros que nos llevan a entender realmente por lo cual estamos aquí en la tierra, por lo cual es el propósito de Dios para nuestras vidas. Claro, si hay un propósito, es su propósito, no es nuestro propósito. Así es que nos despedimos de cada uno de ustedes y les esperamos todos los viernes a las 7:45 de la noche, hora del centro de México, hora de Jalisco, así como los domingos a las 12 del mediodía, igual, hora del centro de México, hora de Jalisco. Les esperamos por acá y les recuerdo, acá tienen una familia en Cristo Jesús que les ama y estamos para servirles en Jalisco, México. Si tiene oportunidad, comparte esta enseñanza. Yo creo que va a ayudar a muchas personas, va a edificar a muchos. Van a entender ese misterio oculto que es Cristo en nosotros ahora, y ya no van a poder, y ya no se van a sentir solos, porque sin Cristo mucha gente, muchos hermanos en Cristo creen que Cristo no está en ellos, creen que Cristo, el Espíritu Santo se sale y entra y se sale. Así es que comparte esta palabra, porque vamos a ayudar a personas creyentes y a personas que no son creyentes también, para traerlos al Evangelio y al conocimiento de Cristo. Toda persona que no tenga a Cristo en su corazón, diga: Señor Jesús, hoy yo comienzo a creer en lo que hiciste por mí, en ese maravilloso sacrificio perfecto y completo. Creo que tú eres el Señor, creo que eres mi Salvador y mi Dios, que vino y se encarnó y murió y se sacrificó por mí. Gracias, Señor, por proveerme tu vida en este día. Yo recibo tu vida, recibo esa vida eterna aquí en la tierra, y puedo comenzar a partir de este momento a disfrutar esa maravillosa vida en Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos, bendecidos en Cristo. Saludos a cada uno de ustedes y nos vemos a la próxima.